te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Y nosotros nos encontramos con Iván Freite, secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hablando sobre la situación de los hidrocarburos acá en Venezuela, dando un balance de la situación de la gasolina. Escuchemos. No garantizamos a un país determinado, no le garantizamos el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes. ¿Pero cómo afectaría operativamente a Venezuela un embargo petrolero de Estados Unidos? Imagínate, el único país que le paga efectivo a Venezuela es Estados Unidos. Son aproximadamente 600.000 barriles por día. Del 1.900.000 barriles, 600.000 se los llevan los gringos y eso es cash. Los gringos pagan inmediatamente. Pero los que venden los gringos, avisados, no es el gobierno norteamericano, son empresas privadas. Las empresas petroleras norteamericanas son privadas. Y esas empresas están cuidando de hacer negocio con petróleo de Venezuela porque las sanciones los llevan a que ellos mismos sean sancionados. ¿Pero se quedaría Venezuela sin gasolina? Por supuesto, no es tanto sin gasolina. Es una situación bastante lamentable porque no creo que sea la solución más idónea porque sufriríamos todo el pueblo de Venezuela. Pero esa es la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan, los que nos han impuesto un modelo traído desde Cuba y que nosotros todos los venezolanos podemos pagar las consecuencias muy, muy graves. Si llega a pasar eso, no creo que pase. Señor Freite, estamos en vivo para BPI TV. Si quisiéramos saber cuál es la situación de la gasolina. Hablan de que la gasolina que se está expendiendo en las estaciones de servicio no es gasolina de 91, sino que tiene un octanaje inferior. ¿Cuál es la situación que usted conoce en medio de esta investigación que usted ha venido realizando? Sí, lo que sí le decimos es que la única parte, las dos refinerías más importantes del país, Amoy y Cardón, esas dos refinerías las transformaron en unas mezcladoras de gasolina y en unas envasadoras de lubricante. Es decir, no estamos produciendo gasolinas terminadas allí, ni estamos produciendo aceite lubricante. Nosotros vemos que todos los días estamos trayendo gasolina importada, pero esta gasolina importada es muy importante que lo sepa la gente. Esto es pagado inmediatamente que lo embarcan. Para meterle la gasolina al buque, primero PDVSA tiene que pagar. Esa gasolina viene cuando ya está en los puertos venezolanos, que está en las aguas territoriales venezolanas, ya ha sido cancelada. Pero ahora hay un problema, que PDVSA no paga los fletes. Nosotros tenemos una flota de 4 buques gasolineros y 4 buques de crudo. Resulta que esos buques, 2 están en diques internacionales, uno está en Curazao, el Negra Matea, está desde junio del 2016, varado allí porque no han pagado el mantenimiento. Otro está en Portugal desde hace 5 meses, tampoco han pagado el mantenimiento, es el Negra Hipólita. Entonces la situación es que se enquistaron en PDVSA unos negociantes, unos tipos que se dieron cuenta que era mejor importar que producir y por eso acabaron con la industria petrolera nacional. Nosotros queremos decirle al país, un barril de gasolina, el promedio entre 91 y 95, el promedio es $70 por barril. Nosotros importamos entre 100 y 150.000 barriles por día. ¿Cuánto traen los barriles? 159 litros. Eso es aproximadamente, tomando como la base mínima de 100.000 barriles por día, son 2.600 millones al año. El gasoil cuesta $62 el litro, eso es precios actuales, precios de hoy. Más o menos 1.200 millones de dólares al año. El lubricante, $95 el barril. Aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Esto conlleva un gasto extra de 5.000 millones de dólares al año que tenemos que pagar teniendo unas refinerías, teniendo 1.300.000 barriles de capacidad de refinación nacional. ¿Y por qué esos barriles no se refinan? Porque, primero, el estado de las instalaciones. Todas las plantas de producción de gasolinas y de producción de lubricantes paradas. Solamente está la catalítica de Amoay. Actualmente, el día de hoy, la catalítica de Amoay procesando 70.000 barriles. Solamente en Venezuela. Todas las plantas de alquilación paradas, todas las plantas de reformadores en nafta paradas, todo eso son plantas de gasolina. MTB paradas. Tenemos plantas en toda Venezuela para producir eso. Nosotros éramos exportadores de gasolina. ¿Entiendes? Y todo eso conlleva a que una de las causas también que le decíamos ahorita a la gente allí, la planta catalítica Cardón se le hizo una reparación en el año 2009.
para ampliar su capacidad de 77.000 barriles a 105.000 barriles. Ese trabajo era para 110 días, duró 450 días. Y la planta de 77.000 que iba a quedar en 105.000 no llega a procesar diariamente 50.000 barriles. Es decir, quedó por debajo de su capacidad. Lo más lamentable es que de esto no hay culpable. La planta de refinería El Palito también se le hizo el mismo trabajo para la planta catalítica, para llevarla de 40.000 a 70.000 barriles. Ahorita está inservible la planta catalítica de refinería El Palito. Por eso es que los culpables son bastantes. No son nada más esos 8 gerentes que pusieron presos ayer en la costa oriental del lago. En cuanto al tema de abastecimiento de gasolina, ¿hasta cuándo tiene gasolina Venezuela para surtir? Porque al menos en Caracas las colas han disminuido, pero ¿cómo está la situación en el interior del país? En el interior del país sigue la misma situación. Ellos metieron un barquito allí, aquí en Carenero, lo metieron este fin de semana, y el barquito por lo menos soluciona parcialmente la situación de Caracas. Pero dentro de unos días, si no traen gasolina, esa es gasolina terminada, esa es gasolina que traen del extranjero, esa gasolina ya estaba pagada antes de las sanciones. Si no lo solucionan la situación de importación de combustible, inmediatamente se vuelve a presentar el problema. ¿Cuánto tiempo? Eso es impredecible porque nosotros no tenemos la cifra del transporte, tiene 80% de las unidades paradas. Pero el tren automotor nacional no sabemos, no tenemos cifra porque el gobierno se niega a dar la cifra de cuánto ha bajado el tránsito automotor nacional. Ahora, dentro de estas importaciones que usted ha dicho que se está haciendo, ¿es sostenible esto en el tiempo para el Estado? Mira, el Estado tiene un grave problema, el gobierno tiene un grave problema. El gobierno con las sanciones, con la situación del hambre, con la situación de que la gente, la violación de derechos humanos, todo lo que tiene el gobierno es una situación bastante grave, es insostenible y lo mejor que le puede pasar al país es un cambio de gobierno inmediato. Y allí empezaremos con la recuperación de la industria petrolera nacional y servirá de apalancamiento para la recuperación de la productividad y el bienestar de todos los venezolanos. ¿Qué le dicen ustedes los trabajadores de la industria petrolera a ver estas condiciones que usted ha estado denunciando en estos momentos? Plantas paradas, los mantenimientos se extienden en el tiempo. ¿Cómo están los trabajadores? Mal. Yo soy operador de planta del complejo lubricante Cardón, empecé en la refinería de Amuay en el año 83. Yo tengo 33 años en la industria, voy para 34. Y nunca antes nos imaginábamos que nuestra empresa iba a llegar a una situación como la que está actualmente. Mira, el estatus social del trabajador petrolero bajó tanto que ahorita el trabajador petrolero tiene un promedio, el año pasado bajó 12 kilos por familia. 12 kilos por familia. El trabajador petrolero no está comiendo. Imagínate que la situación es tan grave que hay una empresa que llaman PDV Mantenimiento, que es una filial que creó PDVSA para hacer los mantenimientos, abaratar costos. Bueno, esa empresa tuvo que despedir más de 400 trabajadores hace 15 días en el estado Falcón, en la refinería de Amuay, porque no tenía agua potable para darle a los trabajadores. Hay un problema de agua potable en Falcón y eso llegó a las empresas petroleras y la empresa petrolera no le pagaba al surtidor de agua y tuvo que despedir a los trabajadores porque no tenía agua potable para darle a los trabajadores. Eso no existió ni cuando Gómez. Cuando Gómez había agua caliente por lo menos. Bien, en palabras de Iván Freite, quien es el secretario de Trabajadores y técnico de la Federación de Trabajadores de Petroleros de Venezuela, hablando de una situación general de la empresa PDVSA, una situación complicada. Ha dicho que se está importando gasolina, que en los próximos días, si no se solventa la situación con el estatus real que se tiene con la gasolina en estos momentos, pudiera todo el país o la mayoría de los estados quedarse sin gasolina para los vehículos. También alerta sobre las condiciones actuales de la gasolina que se le está echando a los vehículos, que pudiera derivar en fallas importantes al parque automotor nacional. ¿Sostenible esto en el tiempo para el Estado? Mira, el Estado tiene un grave problema, el gobierno tiene un grave problema. El gobierno con las sanciones, con la situación del hambre, con la situación de que la gente, la violación de derechos humanos, todo lo que tiene el gobierno es una situación bastante grave, es insostenible y lo mejor que le puede pasar al país
es un cambio de gobierno inmediato. Allí empezaremos con la recuperación de la industria petrolera nacional y servirá de apalancamiento para la recuperación de la productividad y el bienestar de todos los venezolanos. ¿Qué le dicen ustedes los trabajadores de la industria petrolera a ver estas condiciones que usted ha estado denunciando en estos momentos? Plantas paradas, los mantenimientos se extienden en el tiempo. ¿Cómo están los trabajadores? Mal. Yo soy operador de planta en el complejo Lubricantes Cardón. Empecé en la refinería de Amuay en el año 83. Yo tengo 33 años en la industria. Voy para 34. Y nunca antes nos imaginábamos que nuestra empresa iba a llegar a una situación como la que está actualmente. Mira, el estatus social del trabajador petrolero bajó tanto que ahorita el trabajador petrolero tiene un promedio, el año pasado bajó 12 kilos por familia. 12 kilos por familia. El trabajador petrolero no está comiendo. Imagínate que la situación es tan grave que hay una empresa que llaman PDV Mantenimiento, que es una filial que creó PDVSA para hacer los mantenimientos, abaratar costos. Bueno, esa empresa tuvo que despedir más de 400 trabajadores hace 15 días en el estado Falcón, en la refinería de Amuay. Te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Y nosotros nos encontramos con Iván Freites, secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hablando sobre la situación de los hidrocarburos acá en Venezuela, dando un balance de la situación de la gasolina. Escuchemos. No garantizamos a un país determinado, no le garantizamos el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes. ¿Pero cómo afectaría operativamente a Venezuela un embargo petrolero de Estados Unidos? Imagínate, el único país que le paga efectivo a Venezuela es Estados Unidos. Son aproximadamente 600.000 barriles por día. Del 1.900.000 barriles, 600.000 se los llevan los gringos y eso es cash. Los gringos pagan inmediatamente. Pero los que venden los gringos, avisados, no es el gobierno norteamericano, son empresas privadas. Las empresas petroleras norteamericanas son privadas. Y esas empresas están cuidando de hacer negocio con petróleo de Venezuela porque las sanciones los llevan a que ellos mismos sean sancionados. ¿Pero se quedaría Venezuela sin gasolina? Por supuesto, no es tanto sin gasolina. Es una situación bastante lamentable porque no creo que sea la solución más idónea porque sufriríamos todo el pueblo de Venezuela. Pero esa es la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan, los que nos han impuesto un modelo traído desde Cuba y que nosotros todos los venezolanos podemos pagar las consecuencias muy, muy graves. Sí, unos tipos que se dieron cuenta que era mejor importar que producir y por eso acabaron con la industria petrolera nacional. Nosotros queremos decirle al país, un barril de gasolina, el promedio entre 91 y 95, el promedio es $70 por barril. Nosotros importamos entre 100 y 150.000 barriles por día. ¿Cuánto traen los barriles? 159 litros. Eso es aproximadamente, tomando como la base mínima de 100.000 barriles por día, son 2.600 millones al año. El gasoil cuesta $62 el litro, esos son precios actuales, precios de hoy. Más o menos 1.200 millones de dólares al año. El lubricante, $95 el barril, aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Esto conlleva un gasto extra de 5.000 millones de dólares al año que tenemos que pagar teniendo unas refinerías, teniendo 1.300.000 barriles de capacidad de refinación nacional. ¿Y por qué esos barriles no se refinan? Porque, primero, el estado de las instalaciones. Todas las plantas de producción de gasolinas y de producción de lubricantes paradas. Solamente está la catalítica de Amuay. Actualmente, el día de hoy, la catalítica de Amuay procesando 70.000 barriles. Solamente en Venezuela. Todas las plantas de alquilación paradas, todas las plantas de reformadores de nafta paradas, todas esas son plantas de gasolina. MTB paradas. Tenemos plantas en toda Venezuela para producir eso. Nosotros éramos exportadores de gasolina. ¿Entiendes? Y todo eso conlleva a que una de las causas también que le decíamos ahorita a la gente allí, la planta catalítica Cardón se le hizo una reparación en el año 2009 para ampliar su capacidad de 77.000 barriles a 105.000 barriles. Ese trabajo era para 110 días, duró 450 días. Y la planta de 77.000 que iba a quedar en 105.000 no llega a procesar diariamente 50.000 barriles. Es decir, quedó por debajo de su capacidad. Lo más lamentable es que de esto no hay culpable. La planta de refinería El Palito también se le hizo el mismo trabajo para la planta catalítica,
para llevarla de 40.000 a 70.000 barriles. Ahorita está inservible la planta catalítica de refinería del Palito. Por eso es que los culpables son bastantes. No son nada más esos 8 gerentes que pusieron presos allí en la costa oriental del lago. En cuanto al tema de abastecimiento de gasolina, ¿hasta cuándo tiene gasolina Venezuela para surtir? Porque al menos en Caracas las colas han disminuido, pero ¿cómo está la situación en el interior del país? En el interior del país sigue la misma situación. Ellos metieron un barquito allí, aquí en Carenero, lo metieron este fin de semana, y el barquito por lo menos soluciona parcialmente la situación de Caracas. Pero dentro de unos días, si no traen gasolina, esa es gasolina terminada, esa es gasolina que traen del extranjero, esa gasolina ya estaba pagada antes de las sanciones. Si no lo solucionan la situación de importación de combustible, inmediatamente se vuelve a presentar el problema. ¿Cuánto tiempo? Eso es impredecible porque nosotros no tenemos la cifra del transporte, tiene 80% de las unidades paradas. Pero el tren automotor nacional no sabemos, no tenemos cifra porque el gobierno se niega a dar la cifra de cuánto ha bajado el tránsito automotor nacional. Ahora, dentro de estas importaciones que usted ha dicho que se está haciendo, eso... Llega a pasar eso, no creo que pase. Señor Frete, estamos en vivo para BPI TV. Si quisiéramos saber cuál es la situación de la gasolina, hablan de que la gasolina que se está expendiendo en las estaciones de servicio no es gasolina de 91, sino que tiene un octanaje inferior. ¿Cuál es la situación que usted conoce en medio de esta investigación que usted ha venido realizando? Sí, lo que sí le decimos es que la única parte, las 2 refinerías más importantes del país, Jamoy y Cardón, esas 2 refinerías las transformaron en unas mezcladoras de gasolina y en unas envasadoras de lubricante. Es decir, no estamos produciendo gasolinas terminadas allí, ni estamos produciendo aceite lubricante. Nosotros vemos que todos los días estamos trayendo gasolina importada, pero esta gasolina importada es muy importante que lo sepa la gente. Esto es pagado inmediatamente que lo embarcan. Para meterle la gasolina al buque, primero PDVSA tiene que pagar. Esa gasolina viene cuando ya está en los puertos venezolanos, que está en las aguas territoriales venezolanas, ya ha sido cancelada. Pero ahora hay un problema, que PDVSA no paga los fletes. Nosotros tenemos una flota de 4 buques gasolineros y 4 buques de crudo. Resulta que esos buques, 2 están en diques internacionales, uno está en Curazao, el Negra Matea, está desde junio del 2016, varado allí porque no han pagado el mantenimiento. Otro está en Portugal, desde hace 5 meses, tampoco han pagado el mantenimiento, el Negra Hipólita. Entonces la situación es que se enquistaron en PDVSA unos negociantes.